Es el último domingo del año. Wow. Yo ya siento más bien el nuevo que el viejo, pero bueno, estamos en el último domingo del año. Yo no sé cómo le hace usted, le voy a decir una reflexión, a ver qué piensa. No quiero que me conteste, pero que piense. Yo no sé cómo le hace usted para que cuando las circunstancias lo rodean y empieza a sentirse como apagado, o triste, o débil, inclusive llega a sentirse hasta enfermo. ¿Qué hace para no quedarse en esa situación? ¿Qué hace para no tener autocomplacencia y decir, ¡ay, pobre de mí! Mira qué terribles han sido las cosas, qué mal me ha tratado esto y lo otro y aquello, porque tenemos una tendencia humana a hacer eso. Por eso se lo digo, yo sé que eso le pasa a todos. ¿Sí o no? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace para que no entre en un estado de arrastrar la cobija permanentemente? ¿Cómo estás? Bien. Ay, qué bueno. Oye, mira, qué maravilloso todo. Sí, ¿verdad? ¿Qué haces? Te voy a preguntar, es una pregunta espiritual, ¿eh? Es práctica, pero es espiritual. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que si nos vamos a la Escritura, a la Biblia, nosotros no podemos permanecer, escucha esto, no podemos permanecer con un espíritu apagado o triste o deprimido. De hecho, las definiciones que hay en la Escritura siempre nos hablan de todo lo contrario. Hey, ¿está usted ahí? De todo lo contrario. Entonces, yo tengo una obligación personal. Mira, yo soy tu pastor. Bueno, la mayoría de ustedes, si es que alguien viene de visita, bienvenido. Yo tengo la obligación de presentarme de mi mejor manera y con mi mejor cara siempre. ¿Y por qué tú no? A ver, tú contéstame. ¿Por qué tú no? Oye, si yo no soy una bomba de esas de inflar globos, ¿no? Y luego vienen los ponchados. Los ponchados son los que siempre les echas el aire y siempre se les sale. Nunca se quedan inflados. Oye, eso es muy cansado. Ya te imaginaste, ¿verdad? Y tú eres de los que luego ya todo desinflado. Ay, viene el domingo, ya llegamos, gloria a Dios, ya logré llegar al domingo. Inflenme. ¿No? Y algunas veces sales como globito de esos ¿no? A veces de Cantoya, porque el globo de Cantoya sube con aire caliente. Entonces, si tiene el Espíritu Santo y está... Ahí va, ¿no? ¿Y los ponchados qué hacemos con ellos? Está interesante lo que te estoy preguntando, ¿verdad? Bíblicamente hablando, nosotros no nos podemos quedar. Inclusive hay una escritura, me parece que está en Proverbios, que dice que nadie quiere estar al lado de una persona con el espíritu amargado. No sé si lo has leído y si no, búscalo. Lo estoy parafraseando. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una condición a la que Dios nos haya puesto ni llamado. Y eso quiere decir que tenemos que aprender a combatir nuestros propios estados de ánimo. No podemos como consecuentarlos. Escucha lo que estoy diciendo. Y bueno, es un buen día para acordarnos de esto que estoy diciendo, porque como te dije al principio de diciembre, te dije, los finales de año son bien complicados porque hay gente que se dedica a hacer brujerías y quién sabe qué tantas cosas y sueltan espíritus de depresión y de ese tipo de cosas feas. Y entonces se junta una cosa con la otra, porque normalmente los fines de año todos tenemos la tendencia a hacer como un resumen, a ver cómo han sido las cosas del año, ¿no? Ya sea un poco concienzudamente o someramente, pero como que piensas, hijo, este año pasó y me faltó y así no sé qué. Y luego están los que siempre hacen nuevos propósitos. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que los buenos y nuevos propósitos se tienen que hacer constantemente, porque lo que tenemos que hacer es irnos cumpliendo cosas y poniendo nuevas cosas enfrente, sin importar si es el principio o el final del año. No sé si estás conmigo. O sea, no todos los propósitos son solamente para principiar el año, aunque es bueno tenerlos. Pero los buenos y nuevos propósitos se tienen que hacer constantemente. Y yo, meditando un poco en esto, le decía a Dios, la verdad es que a veces no es tan fácil porque andas cargando tu propia naturaleza, tu historia.
andas cargando tu propia físico, tu cuerpo, que también eso es importante, porque si por la razón que sea te has alimentado de puros tamales, tortas, tostadas, tacos, pues yo creo que de repente sí te tienes que sentir un poco deprimido, ¿no? Y no necesariamente porque estés gordo, sino porque lo que te está haciendo falta, tu cuerpo te dice auxilio. Yo creo que eso es importante que entendamos que cargamos muchas cosas. Y luego agrégale al caldo ese que te estoy diciendo, las maravillosas noticias que nos dan todos los días, ¿no? Que son tan increíbles. Ya mataron a no sé cuántas personas más. Somos el número no sé qué en el mundo de asesinatos, de feminicidios, de no sé qué, de pornografía infantil, de obesidad infantil. Y bueno, nos dan una cantidad de datos. Y de repente yo no sé tú qué haces con los datos, pero a mí me agobian los datos. Y son cosas que de repente dices, bueno, ¿qué es lo que me importa de los datos que escucho? Primero, escuche esto, primero que sean ciertos. ¿Sí o no? Es algo que te pido. Ten mucho cuidado con las noticias o con lo que lees, porque tenemos que buscar que sean confirmadas por fuentes correctas. Es decir, hay gente que le gusta ser sensacionalista y hace una publicación y a veces la publicación tiene 10 años. No sé si a ustedes les ha llegado esta publicación que dice que oremos por favor por una aldea que se llama Curados o Quirados o no sé qué, que porque ya se decretó que iban a matar a no sé cuántos cristianos. Y eso es una noticia que fue cierta, pero no es actual. Es decir, esa noticia llega de repente como si estuviera pasando ayer y resulta que tiene no sé cuánto tiempo. El problema con eso es que nos acumulamos con cosas que de repente dices, ¿qué hago con ellas? Y si nosotros leemos la Escritura, Jesucristo nuestro Señor, que está consciente de nuestra naturaleza humana. A ver, Jesús, diga conmigo, Jesús es Dios y se hizo hombre. Está consciente de nuestra naturaleza humana. O sea, cuando digo nuestra naturaleza humana, te estoy hablando de tu hambre. Te estoy hablando de tu sed. Te estoy hablando de tus enojos. Te estoy hablando de tus hormonas. Te estoy hablando de el cansancio, de la debilidad, de la tristeza. ¿Sí me estás entendiendo? Claro que también estamos hablando del gozo, de la alegría, del amor, de la paz. O sea, todo lo que nos compone como seres humanos, la mezcla esa. Jesús, diga conmigo, Jesús está consciente de nuestra naturaleza humana. Por eso es tan importante que entendamos cuál es la obra de Jesús para con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús se hace como uno de nosotros. A ver, toca a la persona que está a tu lado, o vela de frente, vela así, ponle los ojos. A veces la gente se pone nerviosa cuando haces eso. Pero yo he agarrado gente y le he agarrado de la cabeza y le he visto hacia los ojos. No tengas miedo. Ciertamente tus ojos son las ventanas de tu alma. Así es, así velo. Se pone nervioso, ¿no? Bueno, Jesús está consciente de nuestra naturaleza humana. Y lo interesante de la obra y ministerio de Jesús es que dice que Él se hace como uno de nosotros. Dígalo, Jesús se hizo como uno de nosotros. Cuando yo escucho eso digo, ups, ¿como yo? ¡Qué barbaridad! Por eso alguna gente no cree en la divinidad de Jesús. No niegan su existencia, pero no creen en su divinidad porque se hizo como uno de nosotros. Pero sin pecado. Míralo conmigo, pero sin pecado. ¿Sabes cuál era una de las ideas que tenía Dios para haber hecho eso? Una de las varias, porque hay varias, pero una de ellas era mostrarle al humano, a los seres humanos, a nosotros, que sí era posible en esa condición humana llegar a una diferente naturaleza. No necesariamente a como estaba el ser humano, sino transformado, pero que era posible llegar a tener una relación cercana, profunda, verdadera, natural, no forzada, de una vida restaurada. Si era posible, diga conmigo si es posible. Y cuando hablamos de la posibilidad, tenemos que entender que
tenemos la responsabilidad de aceptarnos a nosotros mismos. A ver, dígalo, aceptarme a mí mismo, presentarme delante de Dios, reconocer lo que he hecho mal, ¿verdad? Y permitir que Dios me transforme. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Súper importante, porque aquí no cabe la religiosidad. Si estás entendiendo lo que acabo de decir, no cabe la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad tiene una idea equivocada, como mágica, de que Dios llega como te toca y ya eres una persona ¡trin! Perfecta. El que dice eso o piensa eso está equivocado. Hay una cosa que Dios hace, que es guiarnos a una vida nueva al aceptar su obra y sacrificio. Escucha lo que estoy diciendo. Pero la labor de transformación, que sí comienza con un toque de Dios, sí comienza ahí, diga conmigo, sí comienza con un toque de Dios, pero continúa con mi voluntad. Dile a la persona que está a tu lado, continúa con tu voluntad. Y algunos dijeron, pues ahí está el problema. No tengo la misma voluntad. Y se muere de risa, ¿verdad? Pero fíjate una cosa, que eso es otra de las maravillas que Jesús hizo. Jesús vino a decirnos que así como Él nos formó y a pesar de nuestro propio concepto, Él nos dio carácter. Ya conmigo, carácter. O sea que hay mucho en el asunto de que yo lo quiero hacer. Es determinación. No sé si usted entiende la palabra determinación, pero normalmente la determinación se necesita cuando no quieres hacer algo y lo tienes que hacer. ¿Estás ahí? La determinación normalmente la necesitamos cuando tenemos que hacer algo pero no lo queremos hacer. La gran mayoría de la gente que no usa su carácter se da por vencida. Ponga atención, porque esto que estamos hablando tiene que ver, estuvimos cantando hace varios cantos acerca de la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene poder. Es absolutamente cierto. Tiene el poder de salvar a una persona que está perdida. Y tiene el poder de rescatar un alma. Tiene el poder de trasladarnos de no ser nadie a convertirnos en hijos de Dios. Tiene ese poder. El caso es, ¿qué hago yo en mi interior cuando ese poder se ejercita sobre mi vida? Cuando el poder de la sangre de Jesús está cayendo sobre mí, ¿qué hago yo al respecto? ¿Me quedo quieto? ¿Me quedo igual? ¿Me dejo conducir como si fuera yo una especie de títere? ¿O tengo que actuar? Y cuando te hablo de carácter, hablo de acción. Diga conmigo, acción. ¿Por qué? Porque el carácter se manifiesta cuando tú haces cosas, dices cosas congruentemente con tus propios principios. Uno de los más grandes problemas que tenemos en la actualidad, en la sociedad general, pero también en la iglesia, y es ahí donde estamos ahorita, es que no estamos exigiendo, enseñando, empujando, aventando, ¿verdad? Para que las personas manifiesten su carácter. Hay gente que dice, yo tengo un carácter fuertísimo. ¿Y por qué dices eso? Pues porque me enojo mucho y grito mucho. No, es que eso no es carácter, al contrario. Lo más seguro es que sea un símbolo de gran debilidad. Una persona que grita mucho o que vocifera o que se enoja mucho y es sobresalientemente enojona, no necesariamente es porque tiene carácter. A veces sí, pero no necesariamente. Diga conmigo, no necesariamente. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Pues para que te quites ese concepto. El carácter se manifiesta con la determinación de una persona. No importa si no grita o si grita, no importa su manifestación. La forma como lo manifieste puede ser diversa, pero lo que no cambia es su determinación. Cuando Jesús nos llama a una vida nueva, a una naturaleza nueva, Él nos toca para sacarnos de ese lugar en donde estábamos, pero entonces empieza ese proceso donde se tiene que manifestar el carácter.
Y somos forzados como hijos de Dios a manifestar el carácter. Por eso empecé por decirte, ¿te fijas qué haces tú con tus propias emociones cuando todo está fuera de lugar y te sientes que te arrastran las cosas? Porque de cómo respondas a eso tiene que ver en cómo va tu carácter en su desarrollo y en su manifestación. Por eso es tan importante que nosotros los adultos o los padres con los niños estemos enseñándolos a desarrollar su carácter. ¿Sí estás ahí? Súper fundamental. Y sabes, toda la tendencia actual en la educación inclusive es a robarle el carácter a los niños. Les enseñan a exigir lo que quieren, no lo que deben. ¿Estás ahí? Tú puedes exigir y te tienen que respetar con lo que tú quieras hacer, pero nunca les dicen que el querer hacer tiene que estar basado en principios y valores para que eso sea lo que defiendan. Y entonces se ponen en una situación ridícula y absurda porque entonces entran en necedad. Y eso tampoco es carácter, porque defender lo indefendible no es carácter. Defender lo que daña a otros porque es algo que tú quieres es capricho. Si yo defiendo lo que yo quiero sin importarme lo que a ti te pasa, entonces puede ser que pase por encima de ti y estoy en mi derecho según esas definiciones. Pero no es así. Los padres tienen que enseñar a que los niños tienen que ser gente de carácter. Y nosotros los pastores tenemos que hacer lo mismo, exigirnos a nosotros mismos y guiar a la gente a Cristo para una manifestación de carácter genuina. ¿Qué le parece? Y invariablemente cuando digo esto me acuerdo de la primera lección de carácter fuerte que yo recibí en mi vida. Se la voy a volver a platicar, alguna vez ustedes ya me la han escuchado, pero quiero comentarla de nuevo porque viene al lugar. Yo de haber tenido como, no me puedo acordar, pero deben ser como, pon tu máximo 6 años, no más. Sí, no más, 5 o 6 años. Y entonces mi hermano, adolescente ya, medio hermano mío, mayor, él estuvo trabajando sus vacaciones en donde su mamá, es muy complicada mi familia, porque mi hermano vivió con mi abuelita y con mi tía. Entonces a mi tía, que era su tía también, pero le decía mamá. Entonces mi tía, ¿verdad?, que era su mamá, lo llevó a que la acompañara en sus vacaciones a trabajar en la joyería donde ella trabajaba, y el dueño le dijo que si trabajaba esos, creo que eran 2 meses, le iba a pagar con un reloj que estaba en el aparador. Y así fue. Trabajó esos 2 meses, el adolescente, como estaba ahí con su mamá, pues lo que quiera que le pusieran a hacer, él lo hacía, y al final de los 2 meses el dueño de la joyería le pagó su trabajo con ese reloj. Y estábamos en la casa, él estaba de visita porque no vivía con nosotros, como ya te expliqué. Y entonces empezó a platicar, empezó a jugar, y jugábamos mucho. Entonces empezó a jugar conmigo y me dijo, si haces tal cosa, ni me acuerdo qué me pidió, te voy a dar este reloj. Y pues yo estaba más chiquito y yo le creí y yo lo hice y le gané. Y entonces le dije, dame el reloj. Y ya te imaginarás el pleito. No, no te lo doy. Sí, sí me lo das. No, no te lo doy. Ya para cuando nos dimos cuenta, mi papá ya estaba dándose cuenta del escándalo que traíamos. A ver, vengan para acá. ¿Qué pasó? Y entonces le platico todo el asunto a mi papá y mi hermano pues estaba también como que le decía que sí, que no. Entonces terminó de escuchar y dice, a ver, le dijo a mi hermano, ¿le dijiste que si hacía tal cosa, le ibas a dar el reloj, sí o no? No, pues sí. ¿Y si lo hizo? Sí. Pues dale el reloj. No, papá, pero es que fue el que yo me gané con los 2 meses de trabajo en el no sé qué y el no sé cuánto. No tiene nada que ver eso. Tu palabra es más importante que lo que haya costado tu reloj. Ya cuando mi papá se puso así, yo mismo dije, no, pues que se quede mi hermano con su reloj, ¿no? O sea, yo estaba chico, pero aquello fue muy fuerte. No, yo no, tú te callas, me dijo. Ahora tienes que aprender lo mismo. Eso no es una cosa de gusto ni de chiste. Así que tu hermano te va a dar el reloj y tú te lo quedas. Nada de que al rato se lo regresas, te lo vas a quedar. Porque la palabra es más importante. Bueno, tú imagínate la lección que nos dio a los dos. ¿Estás ahí?
Cualquier persona, ay, pero qué mala onda, y pobre, y mire que sus 2 meses de trabajo, ahí están las mamás desgarrándose las vestiduras. No, qué barbaridad, ¿cómo crees? Los dos somos hombres de carácter. Los dos aprendimos lecciones fuertes. A los dos nos llamaban la atención de la misma manera. Y los dos somos gente de bien, con todos nuestros defectos. Qué diferente hubiera sido si yo hubiera pensado, o él, que las cosas se podían hacer en corto o de mal, o que no nos lo hubieran enseñado simplemente. Por eso, ahí donde ves, lo que yo soy como, cuando me pongo en ese estado, así cuando me pongo en el clic, porque hay veces que ya llegan asuntos conmigo de ustedes. A veces les he dicho a algunos de ustedes, ya cuando llegan conmigo, miren, ya cuando está conmigo la cosa, ya ni le hagan al cuento. Porque yo no me voy a poner a investigar si te gustó, si no te gustó, si es justo, si no es justo, si te parece o no te parece. Yo voy a decidir lo que se va a hacer y eso se va a hacer y ustedes lo tienen que hacer por obediencia. Para que eso no pase, cumplan con las instancias antes de llegar conmigo. Porque cuando lleguen conmigo, yo ya no voy a andarme con miramientos, ni voy a andarme con cosas de apasionamientos, de que no, es que pastor, y es que fue injusto, y quién sabe qué. No va por ahí. Aquí es un asunto de determinación. Y me acordé de Salomón. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Donde están 2 mujeres y a las 2 a una de ellas se muere su hijo, ¿se acuerdan? Y entonces llegan con él y dicen, no, es que me lo robó en la noche y su hijo se murió y no sé qué, estaban ahí peleando. Y Salomón se queda callado y dice, ok, ya tengo la solución. Vamos a partir el niño a la mitad. ¿Se acuerdan? Y la mamá, la que sí era la mamá, dijo, no, que se lo quede. Y la otra, sí, vamos a partirlo a la mitad. La que no era la mamá, le valía cacahuate que el niño se muriera. ¿Estás ahí? A veces las cosas fuertes que hacemos sí definen. Y yo sé que a veces no es muy popular entre la gente, escucha lo que digo, no es muy popular entre la gente tomar decisiones que afectan en esa forma, pero a veces es indispensable. Y conmigo indispensable. Te estoy dando un ejemplo de gobierno. Porque a veces pensamos que el que está en la persona que está en autoridad y gobierno tiene que hacer lo que a todo el mundo le parece mejor. Si yo ahorita hago una pregunta de lo que sea, vamos a imaginarnos, es un supuesto, Fíjense que vamos a poner un techo aquí, un falso techo. ¿Les parece bien que sea rojo, azul, verde o amarillo? Se va a hacer un zafarrancho aquí. Y se van a dividir en los del amarillo, los del rojo, los del verde, ¿no? Y van a decir, no, tiene que ser verde. ¿Por qué? Porque no sé qué, y no sé cuánto, y no sé qué. Esas cosas así no se hacen. En absoluto. Porque entonces la figura que está enfrente pareciera que no tiene ninguna capacidad de decisión. El día que te toque estar a ti enfrente, tú decides lo que quieras. Por lo pronto estoy haciendo lo que a mí me toca y punto. ¿No? Así a veces nosotros tenemos que entender qué son las cosas. Pero ¿sabes qué? Este pensamiento que estoy manifestando, todo el mundo está en contra de él. Todo el mundo. No. Todo lo que dice Dios, que es lo derecho, lo correcto, lo honesto, lo justo, lo verdadero, eso es lo que debe ser. Y hay gente que se atraganta con lo que Dios dice que se tiene que hacer. Y tú y yo tenemos que ser cuidadosos porque como portadores de la presencia, del amor, de la verdad, nosotros, más que estar promoviéndolo entre los demás, tenemos que vivirlo nosotros, en casa. Digo, conmigo, en casa. Yo me tengo que exigir a mí mismo. Y por lo mismo, como yo me exijo a los que están en mi entorno. No puedo exigir lo que yo no hago, porque no tendría valor moral. La religiosidad no tiene valor porque exige lo que no hace. ¿Estás ahí? ¿Se acuerdan de Jesús llamando la atención a los fariseos? ¿Sí o no? ¿Qué les decía? Les decía, ustedes ponen cargas pesadas sobre los demás y ustedes ni con un dedo las tocan. ¿Verdad que tiene que ver con lo que estoy diciendo? Es real. Es mejor ser más transparentes, más verdaderos,
lo más apegados a las cosas y ser honestos con lo que haces, a pretender ser lo que no eres, porque das una cara que no es verdadera y la gente se confunde y tú no estás siendo honesto y tampoco lo estás enseñando a nadie. ¿Estás ahí? Los niños están en un desarrollo y aprendizaje. Si no son mejores personas que tú es porque tú no estás enseñando mejores cosas. Ups. Entonces no es nada más porque les exija. Yo me acuerdo discusiones con mi mamá. Hijo, no hagas esto. ¿Y por qué no? Tú también lo haces. Sí, pero aprende lo bueno de mí, no lo malo. No, mamá, yo aprendo todo. Lo bueno y lo malo. Si no quieres que aprenda lo malo, pues no lo hagas. Yo ya le discutí a mi mamá, sí. A mí no me podían andar diciendo, mira hijo, ustedes tienen la obligación de aprender. Y sí, tiene razón. Uno ya con más juicio tiene que decir, bueno, tampoco voy a ser tonto, ¿verdad? Pero la realidad es que hay un momento en la vida en que tú imitas todo. Y conmigo, imitas todo. Si un padre sale corriendo de un problema, le está enseñando a sus hijos a hacer lo mismo. Si un hombre se esconde de una responsabilidad que tiene que enfrentar, le está enseñando a sus hijos a hacer lo mismo. ¿Sí o no? Mira, ahí te va otro de esos ejemplos que mi papá tuvo conmigo. Un día estaba yo con mis amigos de la secundaria. Yo nunca había tenido la experiencia de tener un coche automático. Alguna vez que se los he platicado. Estaba yo loco. Yo creo como muchos adolescentes, ¿verdad? Entonces, mi amiga, que también era de secundaria, pero le habían enseñado a manejar desde muy jovencita, andaba para arriba y para abajo con su coche. Era uno de esos lanchononones enormes. Era un LTD o una cosa así enorme. Entonces estaba estacionado, automático, en una bajada, pues sí, empinada, y que esa bajada hacía curva. O sea, la bajada iba así y hacía una curva. Perdón, y en la curva era un desvoladero para otra calle más abajo. ¿Y para qué es esta palanquita que es la P de parking? Y yo la jalé y la puse en N. De neutral. Yo era el único que estaba arriba del coche. Mis últimos 2 amigos estaban en eso de bajarse cuando hice eso. Y ahí vamos. Primero yo adentro y yo no sabía qué hacer. Por más que regresé a P, la palanquita ya no podía hacer nada. Y el coche se iba y se iba. Mi amiga alcanzó a voltear el volante. Torcido porque ya estaba apagado el coche. No sé cómo le hizo, pero lo volteó, ¿verdad? Y entonces el coche, en el camino alcanzó a volarle la defensa o la salpicadera a un bocho y llegó y dio la vuelta. Gracias a Dios dio la vuelta en la calle, no se siguió derecho. Y fuimos a estrellarnos hacia un poste o no me acuerdo qué era. Gracias a Dios ella logró meter el freno de mano. No sé qué hizo. La cosa es que logró hacer que no fuera más grande la devastación y que no hubiera desgracias personales. ¿No? Y yo adentro del coche con cara de ups, ¿y ahora? ¿Qué edad te gusta que tenía? ¿15? Pues más o menos, ¿no? Y bueno, ya sabrás, y sí, no sé qué, y lo mamá, y esto y lo otro, y pues era el coche de mi amiga, la salpicadera del otro lado, y no sé si la reja de los señores. No sé, eran muchas cosas, seguramente mucho dinero, además del sustazo que todos nos dimos. Y entonces ya llega el momento de enfrentar a mi papá. Hijo, ¿pero por qué lo hiciste? Pues nomás, por curioso. Aseguro que no había ninguna otra razón. Entienda, por favor, no había ninguna otra razón. Era simple curiosidad. No, pues ni hablar. Vamos a ver de qué se trata. A ver, empiézame a investigar con tus amigos y no sé qué. Y bueno, total, se hizo responsable de todo lo que tuvimos que pagar. Pero yo no me llevé la regañiza de mi vida. Yo no sé si mi papá había tenido alguna experiencia parecida y a lo mejor alguien lo había ayudado o a lo mejor nadie lo había ayudado. No lo sé. Pero para mí fue tan impresionante. Lo que sí me dijo, hijo, de este tipo de cosas uno nunca se esconde. Uno siempre tiene que dar la cara. No importa de qué gravedad sea.
Uno siempre tiene que enfrentar las consecuencias de las cosas que uno hace. Siempre. ¿Estás ahí? Era muy fuerte de repente la formación que tenía yo, porque eran en esos momentos complicados, cuando salía. Mi papá, yo no me acuerdo que él me hubiera dado de nalgadas. No, él era de ojitos. Así con la pura mirada, ¿no? Algunos de ustedes saben de qué hablo, porque sus padres seguramente así eran. No recuerdo si alguna vez me dio una nalgada, pero vamos a imaginar que lo hizo. Te aseguro, así escúchame, te aseguro que me la merecía. Te lo puedo asegurar al 1000. Yo no traigo en mi corazón un trauma de porque el día que me golpearon y me hicieron y entonces me quedé traumado por la forma como me... No, yo me merecía todas las nalgadas que me dieron y otras que no me dieron también. ¿Estás ahí? Pero eso lo aprendes. Hay gente el día de hoy, aún adultos, que siguen viviendo cosas que son el resultado de sus actos y se ponen a llorar como niños chiquitos porque tienen que pagar o porque tienen que ir o porque tienen que enfrentar las consecuencias. Pues enfréntalas. Enfréntalas. Eso es lo correcto. Y llevar a tus hijos a enfrentarlas es lo correcto. Mi papá se ponía durísimo. Cuando había pleito en casa, él se ponía durísimo. Decía, pídense una disculpa, hijos. Y tú con el entripado y el enojo con tu hermano o hermana, y quién sabe qué, y quién sabe cuánto, se pide una disculpa y se acabó. Nunca nos dio, pero yo creo que si no le hubiéramos hecho caso, sí nos hubiera tocado. Porque era casi rogarnos, o sea, era doblegar, escucha esto, doblegar el orgullo. Porque al final de cuentas, ¿qué es eso? Pues orgullo. No, es que él empezó, no, es que ella empezó, y no sé qué, y no sé cuánto. Y mira, cuando yo me enojaba, hasta la fecha, pero enojo feo. Pero en ese tiempo era incontrolable porque estaba en proceso, imagínate. Entonces así era. Entonces el único que me ponía en paz era mi papá. Mi pobre madre no podía, no fácilmente. Luego nos perseguía con una pantufla, imagínate. Ahí va mi mamá con una pantufla. Al único que le dio cintarazos fue a mí. Y yo me los merecía. ¿Sí me escuchaste cuando dije que me los merecía? Pues ¿qué crees que le hacía a mi pobre madre? No, mejor no les digo porque los niños están aquí. No les voy a enseñar eso. Pero, pobrecita. Y luego mis hermanas, no sé por qué, pues, ahí aprendí que las mujeres son diferentes que uno. Yo tenía la culpa, yo hacía cosas mal, mi mamá salía corriendo atrás de mí para pegarme y mis hermanas se interponían para que no me alcanzara. Las dos, y la jalaban y mamá y no, y mira, y pobrecito, y quién sabe qué. Y yo me encerraba piedra y lodo con 3 esclusas. Y me gritaba mi mamá desde quién sabe cuántos kilómetros de distancia, pero ya bajarás, escuincle, ahora que bajes te voy a dar. Pues no bajo y no bajo. Y entonces, hasta que se te baje el coraje, bajo. A mi mamá sí se le bajaba el coraje. Me dice Clau que su mamá no se le bajaba. O se le bajaba en apariencia, pero luego de todas maneras les daba. Mi mamá no hacía eso. Lo único que hacía es decir, ahora que venga tu padre le voy a decir. ¿Cuántas mamás no hacen eso, verdad? Ahora que venga tu padre le voy a decir. Uy, ahí sí me ponía a temblar, ¿eh? No, mamá, por favor, no le digas a mi papá. Siempre es importante que haya una persona seria, de autoridad, que ponga orden en casa. Mi papá no tenía que hacer gran cosa, a veces nos tocaba castigo, a veces nos tocaba una reprimenda, en fin, lo que fuera. Yo no recuerdo de veras nalgadas, ni mucho menos. Y lo que sí te puedo decir es, sí llegó a formar algo en mi fuerte carácter. Mi carácter fue formado por él. Principalmente. Después muchas personas han contribuido. Algunos de ustedes todavía contribuyen conmigo porque fierro con fierro se aguza. Diga conmigo así, hágale así. Fierro con fierro se aguza. Hágalo. ¿Ha afilado un cuchillo usted con otro? Si le hace fuerte hasta chispas saca, ¿no? Pero queda afilado. Apréndete esto. Todos los cristianos que realmente lo somos necesitamos estar constantemente siendo afilados. ¿Y cómo pasa eso?
Pues en el trato y la relación con los demás. No salgas corriendo de una situación complicada con otro. No, pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron y me dijeron y no sé qué y no sé cuánto. Déjate. Sí, yo siempre les digo, si ustedes se dejan, Dios va a tratar con ustedes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Circunstancias tratan con nosotros, personas tratan con nosotros, con nuestro carácter. Muchas veces tenemos que morir a nosotros mismos porque eso también está en la Biblia, fíjate. Y cuando te digo que a veces llegan conmigo los casos y no hay para dónde hacerse, es porque ya llegó el momento de que alguien tiene que morir. Pastores, que no es justo porque esto y porque el otro y porque aquello. Te digo una cosa, así es la vida a veces. No es justo. Pero a ti te toca hoy callarte y estarte quieto. Y entran en unos berrinches. Se les saltan hasta las venas de dentro de los ojos. Pero pastor, ni un pero, ya no quiero oír más. Ya cuando alguien llega conmigo una cosa de esas es porque ya, llegó hasta ahí. Pero sabes una cosa, si tú verdaderamente eres cristiano, hijo de Dios, tú tienes que someterte no tanto a mí, que yo soy la persona que represento la autoridad de Dios en ese momento en tu vida, sino a Dios. Que tampoco eso es claro para todos. Si yo soy tu pastor y tú haces algo incorrecto y te lo hago notar, tu actitud debe ser, bájale 2 rayitas. Y aun cuando no sientas la plenitud de lo que es lo correcto, lo que te toca es, ok, está bien. Y dejas tratar tú, te dejas tratar. Si algo tiene que salir de ahí, a pesar de todo, Dios lo va a hacer que salga. Porque ¿cuántos de ustedes saben que Dios es justo? ¿Los demás no lo saben? A ver, levante la mano los que dicen que Dios es justo. Ok. Y entonces, ¿qué? Cuando estás en el momento más difícil de la injusticia, ¿a Dios se le olvidó la justicia? ¿O será que algo está tratando con nosotros? Contésteme. Y sabes, cuando tú sientas o sepas que Dios está tratando algo contigo, es porque Él cree que vales la pena. Porque Dios no invierte ni en nada que no valga la pena. Dios no desperdicia. Ups. ¿Estás ahí? ¿Cómo debe ser tratada la realeza? ¿Con delicadeza o con firmeza? Porque lo que va a llegar a aportar la realeza es gobierno, y el gobierno tiene que ser ejercido con carácter. 2 ejemplos te doy en la Biblia, 2, que es la situación equivalente. Tenemos a Saúl y tenemos a David. 2 ejemplos bíblicos. ¿Estás ahí? Saúl terminó por hacer lo que a la gente le parecía lo mejor. Era populista. ¿Estás ahí? ¿Y cómo le fue a Saulito? Contésteme. Pues le fue muy mal. De hecho, lo desechó Dios. Porque lo que tenía que haber hecho, el que lo hizo fue David. Y miren, ninguno de los dos era perfecto de una vez. Vámonos entendiendo usted y yo. Ninguno de los dos era perfecto. Diga conmigo, ninguno de los dos era perfecto. Pero había una diferencia entre los dos, una diferencia profunda. David siempre hacía lo que Dios quería y no le importaba un cacahuate achicharrado lo que pensara la gente. Escucha eso porque a veces no lo entiendes, aún siendo cristiano y estando aquí y escuchando la palabra y poniéndote donde tienes que ponerte, cuando uno tiene que tomar decisiones y a veces no te encanta, no se te olvidó esto que te estoy enseñando o recordando ahorita. David fue reconocido por Dios porque le hacía caso, le obedecía. David, acuérdese por ejemplo cuando danzó frente al arca, dice que se despojó de sus vestiduras. No sé cómo andaría, no sé, a veces pienso que era como en calzones, porque su esposa lo menospreció y alguna gente lo vería así medio raro, pero él estaba en ese momento buscando el glorificar, levantar y agradar ¿a quién? Pon atención por favor, porque esto que te estoy diciendo, con este mensaje quiero cerrar el año.
Nunca deberíamos de sacrificar ninguna cosa por lo que opinan los demás. Jamás lo que es que yo estoy en un problema porque si digo esto, voy a hacer esto, entonces le voy a quedar mal a estos y entonces a aquellos y yo no sé qué hacer. Y de repente se te olvida que como cristiano tienes una sola persona a quien consultar y con quien quedar bien. Se llama Jesucristo. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por eso? Sí, Señor. Se resume y se reduce el asunto. Por eso no es tan difícil, padres, así enseñen a sus hijos. Al final de cuentas, con quién tienes que quedar bien. Y mira, tienes que enseñar, es multifacético. ¿Por qué? Porque un hijo tiene que aprender que siempre hay una figura de autoridad que tiene una vestidura de Dios en su vida, aunque la persona de repente esté medio loca, o sea, chiflada. Sí, porque a veces los hijos así piensan de sus papás. No, mi papá está loco, está chiflado. O mi mamá, ¿no? O el maestro. Hijo, vamos entendiéndonos tú y yo. Hay límites que cualquier autoridad tiene sobre tu vida. Fuera de esos límites te tienes que sujetar a tu autoridad y se acabó. ¿Estás ahí? Sociedad mexicana, eso tenemos que aprenderlo y se acabó. No hay de otra. Qué triste es que nuestra gente que está en autoridad tenga que estar haciendo tantos vericuetos para tomar una decisión que no sea popular, pero que sea la necesaria. Y no estoy hablando de una persona, estoy hablando en general. ¿Estás ahí? No, es que tenía que haberlo así, hecho así. No, es que asado, es que hizo mal por esto. No, sí, pues sí, seguramente es por aquello. Y empieza el rollo y las discusiones. Los cristianos tenemos que tener una manera diferente de hacer juicios. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que aprender es en qué ofendió a Dios la decisión. ¿Hizo mal? ¿Ofende a Dios lo que está decidiendo el gobernante? ¿Va en contra de la voluntad de Dios? Esa es la única cosa que tenemos que preguntarnos. De ahí en fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llamados a sujetarnos a nuestras autoridades. ¿Estás ahí? Punto y se acabó. ¿Hay autoridades perfectas? No las hay. ¿Estás ahí? Bueno, tú que eres un padre de familia, dime, ¿eres perfecto? ¿Y por qué piensas que los demás tienen que serlo? ¿Por qué le exiges una perfección que tú no tienes a quien está en autoridad sobre tu vida? Es una buena pregunta, ¿verdad? Te voy a poner ejemplos como no se vale. No se vale que una mamá, por ejemplo, pase por alto cosas que tiene que castigar correctamente, y sobre todo si hay advertencia, y las pase por alto pues simplemente porque, ay, pobrecito de mi hijito. Y luego se traslada eso a la sociedad, y la autoridad fulana de tal, el señor fulano de tal que está en tal cargo, hace algo igual. Pero ahí sí se pone la señora y hasta con charolas y pancartas sale a la calle porque es injusto. ¿Y por qué? ¿Con qué autoridad moral le exige esa señora a ese señor que está en el gobierno lo que ella no fue capaz de engendrar en su hijo? A lo mejor hasta es su hijo el que hizo eso. Y que en su tiempo esa persona que estaba en autoridad no le enseñó. Así funciona. Así es. ¿Estás ahí? Así es, no hay de otra. ¿Qué es lo que tenemos ahorita de sociedad? El resultado de esas consecuencias. De ser consecuentes. Una y otra vez. No pasa nada, mira, no sé qué, no sé cuánto, mira, tómalo con calma, vamos a decir esto, vamos a decir aquello, vamos a pasarla por abajo, vamos a dar una lana, nunca enfrentando. Yo he visto muchas veces que alguna gente paga más caro por estar sorteando cosas en lugar de ir directamente hacia enfrente y decir, sí, así es, así fue, esto es lo que soy, esto es lo que hice, soy responsable, lo que venga. ¿Por qué? Eso es desde que el bebé es bebé. Hay mamás que no saben también cuando sus hijos bebés le están haciendo un berrinche. ¿Por qué estoy hablando de esto? No lo sé. Dios lo sabe. Pero lo que sí te puedo decir es, estamos en un proceso donde la sociedad mexicana necesita algo diferente. Y tú y yo no podemos sentarnos a venir a escuchar la palabra de Dios y a no hacer lo que nos toca desde la casa, con nuestra gente,
con nuestro entorno, con nuestra gente con la que estamos colaborando, trabajando, haciendo lo que hagamos. Tenemos que tener cuidado en cómo nos estamos comunicando, qué es lo que estamos transmitiendo, cómo es que nosotros estamos pasando a las siguientes generaciones lo que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Y bueno, el resultado es, no somos perfectos. ¿Sí? O sea, lo que te he dicho hasta ahorita, incluso de mi propio testimonio personal, a pesar de tus esfuerzos y todo, yo tampoco en ningún momento ni he pensado ni he dicho que soy una persona perfecta. Sí creo que tengo una mejor formación en algunos aspectos, como ya te expliqué, pero yo necesitaba a Cristo igual que todos. ¿Estás ahí? Porque todos necesitamos a Cristo, todos. Tus hermanos, tus padres, tus sobrinos, los señores y jóvenes que conoces, los trabajadores que tienes o las personas con las que te relacionas, aunque tengan una religión y hablen de Dios, si no hay congruencia con sus actos, si no hay transformaciones genuinas por su fe, necesitan a Cristo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino solamente es a través de Él. No solamente son conceptos que se hablan, sino son cosas que se hacen. La gente habla mucho de Dios, pero no está necesariamente haciendo todo lo que puede por experimentar a Dios en su vida. Así que no importa que tú te acerques con una persona y le hables de Dios y digas, no, es que yo tengo mi religión y no sé qué, cosas por el estilo que tú sabes de qué te estoy hablando, sino pídele a Dios sabiduría en cómo llegar a una persona que está en esas condiciones y que aunque defienda 1,000,000 de veces lo que dice que cree, le confrontemos a esas personas para que por lo menos sean congruentes. A mí me ha tocado hacerlo alguna vez. A mí no me gusta que nadie defienda lo que no hace. No es que yo, porque quiero de esta manera, a mí me enseñaron y mis padres y mis abuelitos y quién sabe qué, pero esa persona me consta que es una mentirosa. Esa es la diferencia con una persona que tiene a Dios verdaderamente y quien no la tiene. El que tiene a Dios está manifestando una vida transformada de veras. No es perfecta, pero está en eso. ¿Estás ahí? En cambio el otro piensa que está bien porque tiene una religión, habla de Dios, pero no está manifestando nada de Dios. Solamente habla de Dios. Ese es el religioso, ¿me entiendes? Se puede conocer pasajes, se puede conocer la Biblia, puede decir esto y lo otro y aquello, pero si se trata de perdonar, no puede perdonar. Sigue siendo un rencoroso y mentiroso. ¿Estás ahí? Eso es lo que no debe pasar. Esa es la confrontación que tenemos. Y eso es lo que estamos llevando a cabo. Yo tengo que venir delante de Dios y decirle 1000 veces, perdóname Dios, porque a pesar de mis esfuerzos, yo todavía no soy el que quisiera ser. Y Dios en su amor y misericordia hace lo que tiene que hacer, hijo, sigue adelante, pero no hagas en hipocresía nada. Sé fidedigno, sé real. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Estás ahí? Porque yo te rescaté, dice el Señor. Yo pagué por ti. Yo derramé mi sangre por ti, dice Jesús. Y si tú me has creído, estás conmigo, eres una nueva criatura, manifiéstalo. Manifiéstalo. ¿Qué es lo primero que tiene que manifestar la nueva criatura? La paz que viene por el amor y la misericordia de Dios. El religioso busca la paz, pero nunca la halla. Cree que tiene a Dios, pero no lo conoce. Y a nosotros nos toca compartirles a esas personas para que despierten de su sueño y se den cuenta que es una ilusión lo que viven, que necesitan a Jesús de veras. Y nosotros en el camino tenemos que estar trabajando para ser los mejores que podamos con carácter. ¿Ya conmigo con carácter? Otra vez dígalo, con carácter. Y así es. Yo no soy cristiano porque lo digo. Sería mejor decir, soy cristiano porque otros logran verlo. ¿No? Sería mejor eso, ¿no? Soy cristiano porque los demás logran ver en mí que sí me parezco un poquito a Jesús.
quiero parecerme más. ¿Y tú? Amén.